Empezamos este bloque también con una mención comercial. Un río libre de desagües mejora la vida de más arequipeños. Desde el 2005, Cerro Verde viene construyendo grandes obras de infraestructura hídrica como represas, sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales para beneficio de Arequipa. Ahora empezamos con esta segunda parte, como lo habíamos anunciado con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, para tratar un tema bastante interesante, muy polémico, que ha llegado a los tribunales y que está generando una protesta social en una ciudad argentina. Voy a tratar de resumir el asunto, después nos lo explicará con más detalle Edwin Heredia, pero el asunto es así. Una mujer de 19 años llega a un recinto hospitalario con dolores abdominales y problemas porque había tomado unas pastillas, porque había iniciado legalmente, formalmente, un aborto. No es un aborto clandestino, sino un proceso de aborto. Tenía 5 meses de gestación. Un médico mira a la mujer y dice: un ratito, hay que salvar la vida de ambos, porque la mujer está con problemas. Seguir en el proceso de aborto va a determinar la muerte no solo del bebé, sino también de la madre. Y él decide actuar junto con otra médico y iniciar un proceso que termina salvando la vida de la chica de 19 años, pero también interrumpiendo el proceso de aborto y salvando la vida de este bebé de 5 meses de gestación. Esto se da exitosamente. Finalmente, el proceso de embarazo sigue adelante, no se dio el aborto, el niño nace y es entregado en adopción. Sin embargo, después de eso, una legisladora de un estado de Argentina decide enjuiciar al médico por no haber concluido el proceso abortivo que se había iniciado por decisión voluntaria de la madre. Después de haber hecho este preámbulo, pasamos ahora hacia la entrevista. Edwin, he descrito las cosas para que la gente tenga un contexto. Sí. Pero si me he obviado algunas partes, sí. Por favor, explícanoslas. Sí, buenas noches, Enrique. Mira, efectivamente, falta algún que otro detalle. Primero, la mujer, la joven de 19 años, ¿no?, llega a un hospital pequeño, ¿no?, con deseos efectivamente de que le practiquen un aborto, ¿no? Allí, la asistente social, ahí no pueden hacerlo, ¿no? La asistente social de ese hospital, de ese centro de salud, la deriva a una organización cuyo nombre me recuerda a, puede ser por ejemplo aquí en el Perú, Impares o Promsex, en donde le dan, ¿no?, va esta chica, en donde le suministran misoprostol. El misoprostol es un fármaco para el sistema gástrico, pero que también con determinado procedimiento puede ser un abortivo. Entonces le dan el misoprostol, la mujer lo toma, pero fatal, o sea, empeora su situación y acude ahí a un hospital más grande, ¿no?, en donde encuentra a 2 médicos, a uno de ellos al que lo han enjuiciado y lo han condenado, ¿no?, al que lo han enjuiciado, que está de guardia, ¿no?, está de guardia y la atiende. En ese momento, según las pericias, ¿no?, del juicio, que ha durado como 2 años, porque este hecho es del 2017. O sea, la criatura que ha nacido ya tiene 2 años y está en perfecto estado. Entonces, el médico constata que la madre está en muy mal estado de salud y que tiene un 70 u 80% de probabilidades de morir. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace primero? Antes de intentar, por supuesto que él no iba a practicar el aborto. Y entonces es un médico que tiene una objeción de conciencia. Bien, y entonces, ¿qué hace? Intenta salvar la vida de la madre. Todo lo que
por ejemplo, los médicos peruanos también lo hacen y en general un médico, ¿no? Un médico que es un buen profesional en primer lugar, ¿no? Y después un hombre con una ética muy bien formada, ¿no? Entonces, empezando el juramento hipocrático que hacen todos los médicos, lo que realiza es eso, intentar salvar la vida de la madre y lo logra. Salva la vida de la madre. Claro. Y posteriormente llega a un acuerdo con ella, le dice que, bueno, mira, no es necesario el aborto, vamos a esperar a que el feto sea viable. No sé exactamente cuánto pasaría, pero debe ser 1 o 2 semanas quizá, o poco tiempo. Eran 5 meses de embarazo, pueden haber sido... No, pero el parto fue a los 5 meses. ¿Ya? O sea, la criatura nació con 23 semanas, o sea, adelantaron el parto porque tú sabes que con 22 semanas o 23 semanas ya una criatura es viable. ¿Ya? Pesa alrededor de 800 gramos, 1 kilo. Entonces, el médico espera en ese momento y a las 23 semanas de embarazo, pues, como él es ginecobstetra, pues, ¿no? Hace que la mujer dé a luz. Claro. La criatura vive y hoy en día, ¿no? La mujer está muy sana, la madre, y también su conciencia muy tranquila, porque la criatura fue dada en adopción, vive feliz con unos padres que la han adoptado, y ella no tiene el cargo de conciencia enorme de haber abortado. El asunto, el asunto ¿Dónde que está el mal ahí, no? Hay un punto allí que resulta interesante de analizar, Sí, claro. que creo no debemos obviarlo. La chica decide lo del el tema del aborto Al parecer, por un tema de violación. claro, exactamente. Un tema de Parece que violación. habría sido incondicional al quien lo prueba, ¿no? Una violación. Y entonces me imagino que en ese supuesto en Argentina es legal el aborto. Por eso es que ella acude a un centro de salud donde la derivan y le dan misoprostol y empeora y ya luego. Entonces, legalmente, sí, su deseo era abortar y podía legalmente si es que hubiera sido fruto de una violación. Correcto. Tenemos que ir a una pausa. Claro. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos analizando este tema. Un médico que salvó la vida de una mujer que había iniciado un proceso de aborto con pastillas y que se sintió muy mal. Cuando llegó al hospital, él tuvo que detener el proceso abortivo para salvar a la madre. En ese proceso salva además al hijo. Él además se negaba a hacer el aborto y, como ha explicado Edwin Heredia, llega a un acuerdo con la madre y le dice: mira, esperemos un poco más, finalmente lo tienes, lo damos en adopción. Sin embargo, una legisladora que había precisamente sido la promotora de la norma estadual que permitía este tipo de aborto termina denunciando al médico, que ha sido condenado el 29 de mayo. No se sabe la sentencia, puede ser inhabilitación durante mucho tiempo de ejercicio de la profesión y hasta 2 años de cárcel. Se ha dicho que es culpable, el juez lo ha encontrado culpable y está por leerse cuál es la condena que le darán. Hablamos de ese asunto, de lo que parece ser injusto a la vista de muchos argentinos y que, sin embargo, ha sido decretado por un juez. Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos hablando de este caso de el médico, aquí tengo su nombre, Leandro Rodríguez Lastra, un médico de 42 años que acaba de ser sentenciado, encontrado culpable de no haber terminado un proceso de aborto legal, o sea, que se había hecho no clandestinamente, sino legal, por salvar la vida de la madre y que terminó salvando la vida del bebé. Esto fue en 2017. Lo acaban de dictaminar que es culpable, pero no se ha dado todavía la sentencia.
el gran movimiento, salen gentes, tocan bocinazos, hacen cacerolazos, hay protestas en esta pequeña ciudad de la Argentina, defendiendo a este médico, pero el asunto es que la legislación, un juez basado en la legislación dice, no, él es culpable, él debió abortar. Una de las cosas que dicen es que ahí puede haber un libro de objetores de conciencia y que él no figura en el libro de objetores de conciencia, entonces por lo tanto debió cumplir la ley y llevar a cabo el aborto, ¿no es cierto? Claro, sí, mira, es la pérdida del más elemental sentido de justicia y de razón, desde mi punto de vista, a cambio de simplemente un legalismo, ¿no? Es decir, así lo veo yo, porque vamos a ver, ok, lo que acabas de decir, el médico es un objetor de conciencia, no está registrado, ok, muy bien, pues es como decir, bueno, no estás en un padrón y por lo tanto no es como un partido de fútbol, que no estás en la lista y entonces no puedes jugar. Oye, aquí hay una cosa que es un bien muy superior, que es la vida. Entonces, por favor, explícales a nuestros televidentes qué es un objetor de conciencia. Un objetor de conciencia es cualquier persona que, por motivos personales, como su nombre lo indica, de conciencia, decide que no va a hacer determinada acción. Una de esas acciones, por ejemplo, los médicos pueden, por objeción de conciencia, decir, yo no practico abortos. Así es, simplemente. Así es. Y eso se debe respetar, está en es que vamos a decir, la objeción de conciencia no es solamente para el aborto, esto es en general, es algo que en todas las democracias se respeta o se debería respetar, es un principio democrático. Claro. Por ejemplo, un médico, ¿no?, agarra y en Estados Unidos dice, yo no administro inyecciones letales a condenados a muerte porque mi conciencia no me lo permite, claro, ¿no es cierto? Claro. O sea, va allí, va al aborto, va a la eutanasia, va a una serie de cosas, ¿no es cierto? Claro. Pero por lo que yo he podido entender, sí, en la legislación argentina la objeción de conciencia no puede ser inmediata, sino uno se inscribe, okay, ¿no? O sea, uno se inscribe ese es el valor en un padrón, ¿no? El valor del papel por encima de la razón, por encima el valor de la forma por encima del fondo, ¿no? Es decir, ok, este señor es como si, bueno, pues hubiera tenido ese fallo, pero que es un registro nada más. Pero por encima de todo, él no va a colaborar ni a practicar un aborto. Entonces, ¿cómo veo yo este tema? Sencillamente como una especie de, vamos a ver, por un lado, yo veo como tres flancos, ¿no? Y ojalá no nos quedemos cortos de tiempo, porque, vamos a ver, primero, las que piden, como esta diputada y tantos, ¿no? Marta Milesi, que fue la que, ¿no?, parece impulsó la ley que permitía en casos de violación. Es el llamado aborto no punible, algo parecido al aborto terapéutico aquí, ¿no? Entonces, ellas postulan además, por supuesto, el aborto como un derecho, ese es un extremo, ¿no? Luego está esto que acabamos de decir, este médico, ¿no? Este médico que bueno, ok, actúa, ¿no? Actúa y le dicen, oye, tú no puedes actuar porque no estás en un registro, porque no sé qué y no sé cuánto. Y al otro extremo está... Claro, y él cumple con su misión hipocrática, o sea, salvar vidas, no solo salva la de la madre, sino salva dos, convenciendo a la madre. Ahí está el otro lado, que es el lado en donde hay que reconocer, más bien habría que hacer un monumento a este médico, porque su acción es valiosa, valiente, muy profesional, logra, como debería ser cualquier médico, logra salvar las dos vidas, ¿no? En una acción que es ejemplar. Entonces, fíjate tú, es tal el contrasentido jurídico para mí y también racional, que bueno, si hubiera sido culpable este médico, vamos a poner algo que los televidentes lo van a comprender, porque se cae de Maduro en su razón, en su racionalidad. Vamos a suponer que efectivamente el médico se hubiese equivocado y hubiera cometido un delito. Es decir, que tenía que haber abortado, causado el aborto.
Entonces, como no ocurrió, ahora habría que sanar ese delito. Y entonces a este niño de 2 años tendríamos que matarlo ahora. ¿No te parece? Claro, ¿No más es o correcto menos. el razonamiento? El asunto es que a él no lo están sentenciando por haber salvado una vida, sino el juez Mainet lo declaró responsable de incumplir los deberes de funcionario público. Que era abortar. Abortar, o sea, Abortar. completar el aborto. Incluso, vamos a ver, incluso fíjate, no han pensado ni quien le dio el misoprostol, ¿no? Que pudo haberle causado la muerte a la mujer. Y luego, si el médico, cualquier otro médico, practica el aborto en esas condiciones, en las condiciones en que se encontraba la madre, probablemente hubiera muerto. Existía la probabilidad de que por abortar hubieran matado al niño y hubiese muerto la madre en el intento también, porque sus condiciones eran deplorables. Entonces, nada de eso lo consideran simplemente el legalismo, además contra natura, contra el tema del aborto. No es un tema de un precepto religioso, es un tema de derecho natural, de derecho humano. Entonces, yo no puedo causar la muerte de un ser inocente, ¿no? Indefenso además. Entonces, insisto, ¿no? Es decir, va tanto en contra de la razón que yo diría, bueno, pues entonces, si es un delito hay que digamos, sanar esa culpabilidad. Vamos a decir, no murió en el seno de su madre, que muera ahora, porque debió morir, según esta diputada, esta política, debió hacerse el aborto para respetar la decisión de la madre, ¿no? Lo que dicen los denunciantes alegaron que el profesional habría frenado el aborto en curso de una joven que había sido violada y no quería gestar ni dar a luz. Entonces, y a él lo acusan de que como funcionario público incumplió con las leyes. Ahora las leyes, claro. Nos queda solo un minuto, pero ojalá que podamos desarrollar este día tu comentario sobre todo. El asunto es que esto en una democracia liberal suena muy lógico, ¿no es cierto? O sea, es la libertad, es el deseo de la persona dentro de algo que está legalmente establecido, o sea, que no es violatorio del asunto. Entonces, uno debería respetar la decisión tomada en libertad por esta mujer, y quien la frena es un funcionario público, o sea, no un médico particular, sino un funcionario público en este caso. Entonces, a lo que yo voy es, en este momento, el tema de la libertad está en el culmen de las constituciones, de las legislaciones, de las democracias occidentales, ¿verdad? Es verdad, pero en este caso en concreto es un enfrentamiento entre un legalismo inicuo, porque, vamos a ver, el aborto, insisto, partimos en nuestras conversaciones semanales, hemos considerado, pues cada vez que hemos abordado el aborto, que es un tema, es un crimen, es decir, no puede aquello ser un derecho, es una injusticia, en fin, entonces si partimos de eso, un aborto legal es un acto injusto. Bien, contra ese acto injusto, legalizado, ¿no? Bien, por una democracia liberal, por una exacerbación de la libertad de la persona, que es quien lo decide hasta el punto de convertirlo en un posible derecho, frente a ese legalismo están las vidas humanas. Y finalmente, ¿no? En este caso, vamos a decir, el final es feliz. La mujer llega con peligro de muerte para ella y deseando la muerte de su criatura. Al final los dos viven. Ella está feliz y la criatura vive también en adopción. Ella ha declarado que está tranquila. Ella, bueno, hasta donde conozco los datos, ¿no? Es que ella está tranquila, es decir, ella no ha impulsado, ella no ha denunciado, ella no ha impulsado, ella no ha hecho la denuncia, ha sido la diputada argentina que impulsó la ley. Así es. Enrique, te agradezco mucho. Es un contrasentido, pero termino solo con esto. Es un acto de amedrentamiento, en el fondo, porque este es un caso emblemático. Es decirle a ese médico y a otros, ojo, haz eso y mira lo que te espera.
Gracias, Edwin. De nada. Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión. Modo Avión llegó gracias